Bienvenido a CEDEC, Casimiro. Un placer. Gracias, Juan. A nosotros. Gracias por esta visita en este nuevo podcast en el que hablaremos de un tema interesantísimo, sobre todo en este mundo lleno de incertidumbre a nivel socioeconómico, político y demás, en el que contamos con la colaboración de Casimiro, que nos dará una visión clarísima de la necesidad de todas las empresas de estar absolutamente controladas y reguladas en sus aspectos de riesgo. Pues nada, sin más dilación, empezamos. Casimiro, dinos cuántos años llevas en el negocio de los seguros. Bueno, llevo ya desde el año 1984, cuando empecé, digamos, en un gran grupo, como es el Catalán Occidente, como ingeniero de riesgos y perito. Y desde entonces hasta ahora, pues siempre he dedicado al mundo de la empresa, como es lógico, dentro del sector, en diferentes compañías de seguros y también en brokers internacionales, que es lo que me ha permitido de alguna manera tener el conocimiento que tengo en este momento respecto a los seguros de empresas. Bueno, una experiencia brutal, ¿no? Por lo que estoy viendo, de muchos años y muchas empresas. Sí, son casi, bueno, ya soy casi decano dentro del mundo del seguro en España. Muchos compañeros míos ya se jubilaron. Yo, bueno, pues por circunstancias de la vida y profesionales sigo y seguiré todavía. No en vano, nuestros accionistas, que son suecos, pues me han pedido seguir y yo encantado de hacerlo. Fenomenal. Hay que seguir. Si estamos contentos con el trabajo, hay que seguir con él. Una pregunta. ¿Cómo llamas a vuestro modelo de seguros? ¿Industrial, multirriesgos, directivo, empresarial? Sé que tenéis una definición propia, si es que la hay. Bueno, fundamentalmente, cuando tú hablas del seguro industrial, te estás refiriendo a toda la amalgama de soluciones aseguradoras y gerencia de riesgos de una empresa concreta. Gerencia de riesgos. Eso es. Por tanto, desde ese punto de vista, no es tanto el hecho de decir multirriesgos sí, no, porque en definitiva eso es jerga aseguradora, sino todas las soluciones aseguradoras y de gerencia de riesgos y análisis de riesgos que se pueden dar a una empresa dependiendo del sector al cual pertenezca. Estamos en un momento sumamente crítico por la incertidumbre de los mercados internacionales, incluso a nivel económico, político, geopolítico, etcétera, etcétera. Correcto. ¿Qué caracteriza el momento actual para las pymes en términos de amenazas y vulnerabilidades? Lo que nosotros hemos podido ver con más de 15.000 empresas que tenemos en nuestra cartera es una preocupación constante por las regulaciones que surgen continuamente, el riesgo también tecnológico, por no en vano hay que asumir que la tecnología está avanzando a una velocidad que no alcanzamos a seguir. Por supuesto, eso le ocurre absolutamente a todo el mundo y esto va peor. Y luego también todo lo que tiene que ver con la preocupación de los propios riesgos económicos y sociopolíticos que hacen que haya muchísima incertidumbre en el sector industrial de la pyme y dificultades para afrontarla con unas cargas económicas directas e indirectas importantes. Muy bien. En estos momentos, ¿cuáles son los riesgos más recurrentes, pero al mismo tiempo más desconocidos que hay o que están afectando la estabilidad de las empresas? Bueno, lo que estamos detectando en este momento es un gran desconocimiento en todo lo que supone el ciberriesgo en general. Solo quiero dar un par de datos, Juan, y es que en España ha habido más de 100.000 ataques, por ejemplo, de media al año. Y estamos hablando de que solo el phishing, es decir, lo que sería la suplantación de identidad o pretendida suplantación de identidad, ha crecido un 45% el año pasado y que probablemente 6 de cada 10 empresas se han visto atacadas directa o indirectamente por hackers. Esto no va a menos, va más. Y estamos verificando que incluso muchas de las empresas atacadas no pueden seguir con la actividad habitual. Esto es enormemente grave. España es uno de los países donde las pymes están menos preparadas desde el punto de vista de seguridad informática y eso lo están aprovechando los hackers, sin duda. Ese sería uno de los temas. Luego estamos hablando también de aspectos que tienen que ver mucho con la tecnología desde un punto de vista estrictamente informático, es decir, cómo yo afronto los retos que tengo hacia adelante con nuevas plataformas informáticas, por ejemplo. Es decir, voy a ser capaz de aprovechar al máximo la inteligencia artificial para competir con mis competidores que tienen más recursos y, por ejemplo, están siendo mucho más eficientes que yo. Eso también es una de las cosas que estamos detectando. Y todo lo que tiene que ver la ruptura de la cadena de suministro, sobre todo después de la pandemia, donde de alguna manera ha habido muchísimo daño causado a muchas empresas y donde los costes subieron 30 y 40%, donde además, doy un pequeño dato, muchas constructoras abandonaron las construcciones durante la pandemia porque los precios del aluminio y el acero aumentaron 30 y 40%. Esto hizo que no se pudieran cumplir los presupuestos pactados. Ese es un ejemplo
donde además los cuellos de botella generados después de la pandemia por el aumento de las demandas de proveedores causó obviamente un cuello de botella y rompió las cadenas de suministro. Eso también es uno de los problemas que en este momento, por la globalización, también preocupa a las empresas. Entonces, actualmente, ¿qué sectores industriales son más sensibles a estos riesgos y por qué? Fundamentalmente el sector alimentación, que hemos detectado muchísima preocupación ahí. Estamos hablando de que la trazabilidad del producto cada vez es más exigente. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el envase, con una nueva ley que sabéis que funciona desde relativamente hace poco, todo lo que tiene que ver con la calidad alimentaria, todo lo que tiene que ver con los aditivos. El embalaje también es otro de los temas que el legislador ha puesto en marcha hace poco, y obviamente están trabajando con márgenes muy pequeños, con lo cual cualquier desviación y cualquier requerimiento o contingencia externa que impacte el sector alimentario, pues evidentemente les ha de ser muy vulnerables. También la construcción es vulnerable fundamentalmente por la mano de obra. Están habiendo muchísimos accidentes laborales. Se están incrementando mucho las muertes fruto de los accidentes laborales, y eso impacta seriamente a las constructoras. No en vano no hay profesionales, los tienen que captar de fuera. Muchas veces la diferente cultura hace que digamos que la prevención de esas personas no sea la adecuada, y se producen muchísimos accidentes. Y luego el sector tecnológico, que es obvio, es total y absolutamente vulnerable a las evoluciones que están habiendo en este momento por la IA, por la inteligencia artificial. O tenemos la noción, o creo que es una realidad, que muchos empresarios desconocen que pueden responder con su patrimonio personal ante determinadas dejación de funciones, ¿no? ¿Qué tipo de responsabilidades jurídicas, incluso creo que penales, afectan a los administradores y directivos de una empresa? Sí, es curioso como cuando hablas con los empresarios en general, que están muy focalizados en su negocio y lo conocen muy bien, y de alguna manera centrados en ese nicho muy concreto. Y hablo de nicho porque a veces no son conscientes de que lo que les va a impactar no es tanto su propio negocio del día a día, sino todo lo que los viene de fuera, ¿no? Y me doy muy cuenta de que no son conocedores de la responsabilidad que se deriva de la Ley de Sociedades de Capital del 2010, ¿no? Donde hace responsable al administrador por negligencia o dolo o actos presuntamente dolosos de aquellas actuaciones que dañen o perjudiquen a empleados, terceros, entendiendo como terceros también los proveedores y clientes, y a los propios accionistas, si es que hay otros accionistas, ¿no? Y además ellos tienen que responder con sus bienes presentes y futuros y los de su familia, no la empresa. Claro, dices, bueno, eso lo puede más o menos conocer, tengo una póliza de seguro que se llama póliza de directivos y administradores. Eso no es suficiente, porque cuando tú entras en una responsabilidad penal, y pensar que después del cambio del Código Penal del 2015 han habido decenas de responsabilidades civiles que han pasado a ser penales por el legislador, la gente no se da cuenta de que cuando tienes que dar una fianza penal porque ha habido algún tipo de demanda penal y el juez estima que la admite a trámite y por tanto te pide una fianza, la fianza penal puedes tenerla cubierta o no, pero lo que no te van a ocurrir en ningún caso es que entres en prisión. Por tanto, lo mejor es prevenir, conocer muy bien cuáles son los posibles riesgos penales y evitarlos. Por ejemplo, y con esto acabo, el tener un programa de contingencia o un protocolo de prevención de riesgos penales es fundamental para que tus subordinados, en caso de cometer algún tipo de delito, tú como administrador, que pudieras no saberlo, puedas de alguna manera salvarte ante el juez. Después del 2015, el legislador entendió de que si no tienes ese protocolo, tú no puedes alegar que yo no lo sabía. Eso ya no existe. Es decir, a partir de ese momento eres responsable penal también. Por tanto, un simple plan de prevención de riesgos penales que cuesta muy poco y que la gente desconoce puede salvar, por supuesto, una situación tan compleja y tan difícil y tan arriesgada como es una demanda penal. ¿Tiene que ver con el compliance? Por supuesto. El compliance, que es mucho más amplio y no solamente contempla los riesgos penales, es la parte crítica y fundamental que hace que en caso de tener algún tipo de demanda penal, el juez estime que no eres responsable porque ya implementabas un protocolo de prevención. ¿Podrías, no sé, un incendio o una paralización temporal de una empresa suponer la desaparición de la empresa? Con todo lo que significa la desaparición de una empresa, Mira, familias, Juan, trabajadores, etcétera, etcétera. Yo se lo explico a mis alumnos en la universidad y realmente, que son alumnos obviamente que ya trabajan, que ya tienen sus carreras y que en definitiva van a dejar de ser un máster precisamente para dirigir entidades aseguradoras,
Y se quedan realmente perplejos cuando les digo que las empresas que tienen un siniestro importante que paraliza su actividad más allá de 8, 7, 8, 10 meses, no repunta el 4 de cada 10. Cada 4 de cada 10 dejan la actividad porque no pueden seguir con ella. Por un tema muy claro, y es que no recuperan los clientes. Yeah. Hoy en día, hace 50 o 60 años había más demanda que oferta. Es decir, había 1, 2, 3 fábricas, simplificando, que suministraban un determinado producto y había mucha más cola de gente que los quería. Podías paralizar tranquilamente y dejar de funcionar 5 meses. Cuando volvías a la actividad, automáticamente te volvían a comprar. Hoy, con la competencia que hay, donde hay cientos, miles de empresas que hacen lo mismo, unas mejor, otras peor, pero que hacen lo mismo, el cliente huye y se va inmediatamente. Cuando lo has perdido, recuperarlo es muy difícil. Yo recuerdo perfectamente cuando tuve el siniestro de Borges, y digo Borges porque es un siniestro que salió en la prensa muchísimo, lo conoce mucha gente. En el año 97 se quemó la fábrica por completo, tenía un contrato del 50% que era la antigua Prica y Continente, que hoy es Carrefour, y les exigía, era casi el 50% de su facturación, que era fundamentalmente frutos secos. Entonces, Borges era prácticamente uno de los principales envasadores de frutos secos de Europa, y el primero en España con diferencia. Bien, pues cuando tuvo el siniestro tuvimos que contratar decenas y decenas de pequeños envasadores y productores del sur de Francia y de todas partes para que no perdieran el contrato. Si perdían el contrato, y eso que no tenían actividad, si perdían el contrato, automáticamente muy probablemente hubiera supuesto pues prácticamente el cierre de la empresa. Entonces se trataba de que ese 50% de facturación no lo perdieran. Esos, digamos, subcontratados que tuvimos que ir a buscar para que envasaran con marca Borges, ¿vale? Es lo que salvó a la empresa. Esto da una idea de que si no tienes un plan de contingencia o un plan alternativo en casos de ese tipo, cuando se te vaya el cliente no lo volverás a recuperar, y aun cuando tengas un seguro, tampoco levantarás cabeza. Es decir, que hay que hacer siempre un plan de contingencias, un plan de qué pasará si, ¿no? Sin ningún género de dudas. Decimos aquí que el y si no pasa esto, ¿qué haremos, no? Exacto. Recuerdo cuando estuve hace relativamente poco en González Vías y el cuello de botella fundamental estaba en la embotelladora, ¿no? Y entonces le dije, iros a ver a Soberano, que lo tenéis ahí al lado, para que adapten, llegar a un acuerdo con ellos, porque cuando tengáis un problema en el cuello de botella, que es la embotelladora, no vais a poder embotellar. Y efectivamente así se planteó, así se estudió y obviamente esa acción se llevó a cabo, ¿no? Lo que quiero decir con todo esto es que hay que prevenir antes de que pudiera ocurrir un hecho como ese, analizando muy bien los riesgos que dispones y cuáles son tus cuellos de botella, que pueden hacer que tu paralización sea prácticamente indefinida. Has utilizado antes un término que me ha gustado mucho, que se llama gerencia de riesgos. ¿Qué diferencia hay entre una gerencia de riesgos real y una póliza de seguros? Es muy sencillo. En España hay aproximadamente unos 100.000 corredores, agentes corredores, en fin, un mix, de acuerdo con la ley de mediación, pues los define de diferente forma, pero en definitiva son intermediarios. Y hay que separar aquellos que de alguna manera analizan el riesgo antes de determinar qué tipo de contrato o seguro necesitas, porque al final el seguro es una transferencia del riesgo que tú no puedes asumir. No es más que eso. A veces no nos damos cuenta de eso. Es decir, todo lo que tiene que ver con tu propio control, tu propia prevención y por tanto tu propia gerencia de los riesgos que tú tienes va antes que el seguro. La gente dice, no, yo lo que quiero estar es que no me ocurra nada y estar todo cubierto. No, pero primero analiza tus riesgos. Si tú no eres capaz de analizar, nosotros, por ejemplo, hacemos eso. Decimos, no, tu riesgo real es este y este. Y por tanto, esto lo puedes asumir, no hay ningún problema, tienes capacidad financiera. Esto no lo puedes asumir y por tanto lo vamos a transferir al seguro. Pero solo lo que no puedes asumir, lo que amenaza la estabilidad financiera de tu empresa. Bien, eso es un trabajo de gerencia de riesgos profesional. No simplemente vender contratos de seguro, que por ejemplo, y lo lamento tenerlo que decir, es lo que hacen los bancos. Es decir, te colocan un seguro simplemente porque hay un margen que se va a llevar el director de la oficina, pero que no está analizado, no está estudiado. Y por supuesto no hay un análisis previo del riesgo antes de decir, cómprame a la fuerza este seguro. Que también, por cierto, lo hacen en los hogares, como sabéis, los seguros de vida cuando haces una hipoteca. Sí que es cierto que cuando visitamos a nuestros clientes en CEDEC, con frecuencia, nos dicen, no tengo opciones de elegir qué quiero cubrir y qué no. O sea, me venden un paquete en el que hay cosas que no me interesan y cuando digo esto no lo quiero, me dicen, no, el paquete es esto. Inevitablemente, con lo cual o compro o no compro, pero no puedo elegir. Evidentemente es muy limitante también para una empresa. Porque... Sí, y esto es muy sencillo. Todas las empresas tienden a automatizar.
Y la mejor forma de automatizar reduciendo costes es metiendo en un paquete prácticamente todo, estandarizándolo, aplicando con una plataforma informática lo más sencilla posible para intentar que esos costes bajen y por tanto el margen sea mayor. Claro, eso va en contra de lo que sería, digamos, el estudio específico caso a caso, que es lo que no quieren hacer. Y es lo que en definitiva el cliente necesita. Un banco jamás va a hacer un estudio individualizado de una empresa. Le va a colocar el seguro PYME que en ese momento ha pactado, por cierto, con una aseguradora, en donde le da un margen mucho mayor y lo que le interesa es el margen. Entonces te lo va a colocar sí o sí. Simplemente porque a lo mejor estás negociando una póliza de crédito y te lo pone como condición. Vale. Eso es realmente perverso y es lo que más nos duele a los profesionales viendo ese tipo de actividades. Una de las razones por las cuales el Grupo Galilea Soderbergh colabora con CEDECO, colaboramos conjuntamente, precisamente porque nosotros hemos dado un servicio a las empresas, a las PYMEC, que son nuestro mercado y creo que somos también. ¿Qué aportáis vosotros realmente a ese tipo de empresas? ¿De qué manera? ¿Por qué son vuestro objetivo o vuestro tipo de clientela? Bueno, nosotros estamos muy alineados con lo que es el servicio a las pymes y a las pequeñas y medianas empresas. No en vano estamos hablando de que el 99% de las empresas tienen menos de 50 trabajadores y el 95% menos de 10, por tanto la realidad del mercado español es la que es y las encontramos que están realmente desatendidas. La ventaja nuestra con respecto a otros ofertantes, digámoslo así, digamos más especializados, es que nosotros estamos dispuestos a asumir un coste de adquisición elevado en la medida que hablamos siempre de un plazo a medio y largo. Jamás estamos hablando a corto. Por tanto, podemos asumir pérdidas de entrada y sobre todo, y lo más importante, no nos importa el que de alguna manera nuestros ingresos a priori sean escasos. Por eso, en empresas PYME que no están acostumbradas a que se les haga un informe de ingeniería, donde se les haga un estudio de gerencia de riesgos, porque eso, por ejemplo, se hace más en las grandes empresas, nosotros sí lo hacemos. Esa es la diferencia fundamental. Y realmente las pymes lo agradecen. Después de que haces el trabajo y realmente ves que les has adaptado el seguro a sus necesidades, inmediatamente te lo agradecen y es un trabajo que lo ven después, pero hay que invertir antes y es lo que hacemos. Es obviamente personalizado, en cada caso es distinto, se trata diferentemente, o sea, empaquetar el producto que vendéis como seguro no existe en vuestro caso. No, es individualizado. Total y absolutamente individualizado. Porque evidentemente cada empresa tiene su historia. Efectivamente, así es. Muy bien, ¿y qué pasos debe ser una pyme que quiera revisar su situación de riesgos y asesoramiento con vuestra ayuda? Bueno, lo primero que tiene que hacer, evidentemente, es, lógicamente, aceptar que nosotros lo que queremos es trabajar con ellos no con por lo menos 3 meses de antelación. Es decir, nosotros no vamos a llegar y porque falten 15 días te vamos a decir precancela la póliza y te vamos a presentar una oferta inmediata. No es nuestro estilo. Es decir, nosotros lo que queremos primero es saber de esa empresa y por consiguiente queremos tener una entrevista con ellos. Lo que queremos hacer es dar una visita a la empresa, hacer un informe. Este informe nos va a ayudar luego en el mercado a que atiendan y recepcionen la calidad de esa empresa muchísimo mejor que si simplemente vamos con 4 datos. Extraemos todo aquello que realmente creemos que es beneficioso, recomendamos algunas medidas que no tienen excesivo coste para que la situación de la empresa desde el punto de vista de percepción del mercado mejore y entonces automáticamente conseguimos la mejor oferta aseguradora una vez hecho ese estudio previo, que es lo que decíamos antes, gerencia de riesgos en definitiva. Has hablado de jugamos a largo y no a corto. Yo entiendo que es un hecho diferenciador respecto a muchas compañías de seguros. Sí. ¿Vale? Porque al final lo que pretendemos o pretendéis básicamente, en línea con lo que trabajamos y quizás por eso somos partners, es trabajar con clientes que a la larga pueden necesitar o deben necesitar un punto de partida para llegar a conseguir un objetivo final, ¿no? Es decir, estar continuamente con estas personas ofreciendo una continuidad absolutamente necesaria. Claro. Coincidimos en esto, ¿no? Claro, efectivamente. No solo por eso, porque si nosotros estamos dispuestos a asumir un coste de adquisición al inicio, obviamente es porque tenemos la expectativa de seguir con el cliente a largo plazo. Nosotros trabajamos a largo plazo porque sabemos que nuestros emolumentos al final los vamos a conseguir, digamos, en ese long run, que dicen los ingleses, en ese largo plazo. Si trabajáramos a corto, no podríamos hacer muchas de las cosas que hacemos ahora que nos suponen un costo superior a los ingresos. Por tanto, es inevitable que nosotros acompañemos al cliente en su crecimiento y le estemos poniendo al día, por ejemplo, de las nuevas legislaciones. Si yo hago, por ejemplo, de que el año 22, en abril del 22 será una nueva ley, donde no solamente se exige
la responsabilidad de medio ambiente con una cantidad de millones importante, que son los famosos 20 millones, a todo aquel que gestiona residuos, sino también al que lo genera, más de 10 toneladas concretamente de residuos al año, pues es una ley que sale en el 22, no la de abril del 2007. Por tanto, nosotros hemos de influir y decirle al cliente, cuidado, ha salido esta ley, tú sí generas más de 10 toneladas de residuo, no gestionas residuos en sí mismos, sino que los produces, te los vienen a buscar y se los lleva. Bueno, pues en ese caso concreto, que sepas que tienes que tener una póliza de responsabilidad civil medioambial. Bien, eso es una pequeña muestra de todo lo que supone acompañar al cliente en toda la nueva legislación. Ahora, por ejemplo, es total y absolutamente necesario que todas las carreteras elevadoras tengan un seguro obligatorio de automóviles, de responsabilidad civil, aunque no pisen la zona, calle. La calle, no, o sea, lo que sería la vía pública, ¿no? Es decir, simplemente, bueno, pues hasta hace poco las empresas decían, no, mi carretilla elevadora está solo dentro del almacén, no, ya es obligatorio por una adaptación de la ley europea. Todo ese tipo de cosas y el cómo solucionarlo implica estar encima del cliente y tener una visión, digamos, más largoplacista que no corto plazo. Muy bien. ¿Qué mensaje clave darías a los empresarios conectados respecto a cómo debe afrontar los próximos meses en materia de prevención y protección empresarial ante un entorno socio-político-económico realmente incierto? Bueno, pues lo que yo le recomendaría, evidentemente, es que se asesoren con vosotros, que evidentemente me consta, por vuestra modestia, evidentemente no lo manifestáis, pero me consta que toquéis absolutamente, transversalmente, toda la problemática de la empresa. Pero si no es posible, porque evidentemente los recursos son limitados, lo único que diría es que piensen en la prevención, no solo en la solución cuando el daño ya ha sido causado. Es decir, los impactos que nos van a venir de fuera son muchos y hay un gran desconocimiento. Por tanto, hay que estar siempre alerta y prevenir antes que curar. Ese sería el mensaje. Muy bien. Muchas gracias, Casimiro. No sé si quieres añadir alguna cosa más que creas que puede ser de interés para nuestros clientes, vuestros clientes. Bueno, yo simplemente les diría que existen medios y existen personas y equipos y empresas, como en este caso la nuestra, la vuestra, que sí realmente tenemos la honestidad de darles servicio sin ir a buscar única y exclusivamente el rendimiento a corto, sino que buscamos también rendimiento a medio y largo plazo. Obviamente nosotros no somos hermanitas de la caridad, buscamos nuestro rendimiento, siempre estamos intentando obviamente satisfacer al cliente a cambio de un margen, pero cierto es que deben dejarse aconsejar por los profesionales. Eso es un poco lo que yo les diría. Y que no se dejen llevar tanto por la intuición. Hoy eso ya no funciona. No. Vivir en la ignorancia seguramente es un problema y quien te pueda informar y dar conocimiento es fundamental para seguir creciendo como empresa y probablemente como familia, que al final nuestros clientes fundamentalmente son familias empresarias. Efectivamente. Pues Casimiro, muchísimas gracias por tu presencia. Un placer estar contigo. Bueno, creo que ha sido un podcast interesantísimo para todos. Entendemos que surgirán muchas dudas y muchas cuestiones que quedarán preguntarnos. Como siempre, estamos a su disposición en nuestro correo electrónico consultas@cd.es, en el que gustosamente atenderemos sus peticiones. Nos vemos pronto, esperemos que haya sido de su interés este podcast y los próximos que editaremos. Muchas gracias por su presencia. Hasta pronto.